Los alternadores tienen una característica. Es lo totalmente opuesto al motor de arranque. El motor de arranque con energía eléctrica lo transforma en energía cinética o mecánica o movimiento, ¿cierto? El alternador es al revés. Recibe energía mecánica, cinética y de movimiento y la convierte en energía eléctrica. ¿Estamos, no? Bien. ¿Cómo yo diagnostico el sistema de carga, en el vehículo? Vamos a hablar primero los sistemas de carga tradicionales. Y después vamos a hablar del sistema de carga actual que es el electrónico PWM. ¿Va a YouTube? ¿Ah? ¿Se va a ir a YouTube? Sí, pues YouTube. Es un vídeo de YouTube. ¿No? Bien ahí. Entonces, ¿cómo trabaja esto? Cuando tú empiezas a girar, obviamente está conectado a masa, ahí tiene que colocarme para respetar el copyright de imagen y derechos de mi persona. Su nombre, todo. Bien ahí. Número de teléfono. Nada más. Lleno de grado. Bien. Este dispositivo, ¿qué es lo que hace? Este dispositivo cumple dos funciones. Uno, recargar la batería y tomar el control absoluto del sistema eléctrico automotriz. ¿Por qué absoluto? Porque aquí mismo... Mientras está encendido. ¿Ah? Mientras está encendido. Mientras está encendido el auto, claro. Una vez que ya carga. Es decir, el sistema va hacia todo el sistema eléctrico automotriz. Es decir, ¿qué es lo que pasa aquí? Una vez que el alternador empieza a trabajar, carga la batería y toma el control de todo el sistema eléctrico. O sea, todo lo que usted trabaja, enciende, sube, baja los vidrios, enciende, apaga las luces, todo ya no lo hace la batería. Pero la batería lo hace el alternador. ¿Estamos, no? Sí. Bien, entonces, ¿cómo se diagnostica esto? Los tradicionales, se dice que en promedio la tensión que debe generar el alternador debe ser 1 volt por la tensión nominal de la batería. Entendiendo que la tensión nominal de una batería aproximadamente es de 12.5 volts. Eso quiere decir que el alternador como mínimo debe cargar 13.5. Sistema tradicional, antiguo, arcaico, dinosaurio, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la idea es que la tensión del generador trifásico sea mayor para que predomine por sobre de la batería. Entonces el sistema carga alimenta el sistema eléctrico y carga la batería. ¿Se entiende? La vence. La fuerza electromotriz del alternador debe ser mayor que el de la batería. Para con ello, ¿cierto? Cargarlo. Y la batería no tome el control. ¿Estamos de acuerdo, no? Bien. ¿Cómo se diagnostica esto? 13.5 volts. Mínimo. Un alternador en frío puede cargar aproximadamente entre 14.5 a incluso 14.7 volts. Muy común en los alternadores Ford antiguos. Pero a medida que va tomando temperatura, la tensión va cayendo. ¿Por qué va cayendo? Porque se los dije a la rápida ahí. La resistividad del cobre. Bien, un hombre que está atento. La resistividad del cobre. Los materiales conductores, uno de los factores que agravan o afectan a su resistencia o conductividad es la temperatura. El cobre cuando se calienta empieza a bajar su conductividad, es decir, se vuelve más resistente. Eso quiere decir que impide el paso de corriente. Por ende, el alternador cuando se empieza a calentar está hecho de bobinas de cobre, igual que el motor de arranque. Por ende va empezando a decaer su capacidad.
pero debe ser inferior a 13.5 volts. ¿Se entiende, no? Entonces, ¿cómo yo pruebo el sistema de carga? El sistema de carga, cuando está funcionando con una batería en buen estado, yo enciendo un consumo y se producen dos fases. Una que es caída de tensión y recuperación. Por ejemplo, usted enciende las luces y la tensión va hasta en 13.8. Usted enciende las luces, cae a 12 y pum, queda en 13.7, 13.6, porque hay un consumo, va a bajar un poquito. ¿Se entiende, no? De repente usted enciende, baja el medio, baja de repente, pum, 12, ¿no? Y llega a 13.6, o se mantiene en 13.7, mientras el video va bajando. ¿Me explico, no? Ya. Cuando apago las luces, se produce un pic opuesto. Aumenta y después cae. ¿Se entiende? Entonces, esas son las dos fases. Por eso este sistema fue quedando de lado y nace este que tenemos ahora. ¿Qué es lo que tenemos acá? ¿No tiene caída el sistema, no? No, con PWM no. Pero explico cómo funciona en este auto, cómo funciona en el GNI. Cuando nosotros diagnosticamos esto, claro, apago, se dispara a 14, pum, bajar. Bien. Si hace eso es normal. Se encuentra en buen estado. ¿Estamos, no? Si el alternador, yo lo mido en la batería y me está marcando, por ejemplo, 13.0 volts. Yo como un buen técnico, ingeniero, profesional, tomo la otra pinza y la llevo al positivo del forno, ¿cierto? ¿Cuánto debería marcar si marca 13 aquí? También debería marcar 13 acá, ¿o no? Sí. ¿Qué pasa si hay una diferencia como esta, 13.5 en el alternador y 13 en la batería? Es lo mismo que sucedería acá. Resistividad de la línea. Resistividad de la línea. Ahí, de ahí, allá. Listo. Reviso. Posible sulfatación. Es decir, el sulfato de la batería, que lo mencioné acá, ¿puede afectar la carga? Por supuesto. Porque es una resistencia que hay por medio. Sulfato al borne, un cable un poco mordido, sulfato en el terminal de batería, posiblemente. ¿Estamos, no? La tensión en ambos tiene que ser prácticamente la misma, tanto en batería como en alternador. Ahora, aquí sí hay una pequeña diferencia, que puede ser 0,1 la diferencia entre alternador y batería, porque en la batería se consume, porque el alternador está generando la batería. Entonces, obviamente la alternador va a ser un poquito más alta porque más hace la batería. ¿Se entiende, no? Hay una pequeña diferencia, pero nunca sobrepasa 0,1. Puede ser 0. No alcanza a calcularlo el tester. Entonces, tenemos 13.5 volts acá. Enciendo un consumo, se produce lo que yo les dije. Baja, sube, recupera. Si os suceden las dos cosas que yo voy a mencionar, hay problemas en la carga. Uno, la carga es baja, 13, 12.8. ¿Se entiende, no? Es decir, por debajo se considera en promedio, 13.5 volts. Por debajo de eso, el alternador tiene carga pobre. ¿Se entiende, no? Como referencia. 13.4 ya. Si eso es medio corazón de abuelita, 13.3. Ya. De ahí para abajo ya no, ya. ¿Estamos, no? Promedio 13.5. Si por alguna razón es 12.8, el alternador está mal. ¿Y cómo yo lo sé? Prendo las luces y empieza 12.8, 12.7, 12.6. Es decir, el no está cargando. No está cargando bien. Listo. Hay un problema de alternador. Lo apago y empieza a recuperar. Sube. Lo otro, yo doy arranque, cae de tensión, el motor enciende y la batería se empieza a recuperar de a poco. Recupera y empieza a bajar. ¿No está cargando? 12.7, 12.8, no está cargando, ¿se entiende, no? Tiene que haber un pic, después bajar. Tiene que haber, si no lo hay, no está cargando. Otra falla que hoy en día es poco común, pero se da algunas veces, que yo acelero, 14.5, 12.7 y empieza a calentarse el motor y esto no baja. Y de repente acelero 16 volts. Acelero más 18 volts. Y mientras más acelero, más se dispara la tensión. La caja regular.
¿Entiendes, no? Pero antes de entender cómo trabaja esto, hay que entender la parte eléctrica de cómo trabaja el alternador. ¿Cierto? El alternador se compone lo siguiente. Diagnostiqué esto. Si nada de esto está correcto, el cable está bien, esto es más rápido que explicar que incluso que el motor de arranque. ¿Cierto? ¿Está bien? Si el cable está bien, ya, me voy directamente acá. Directamente. ¿Qué es lo que tenemos acá? Si hacemos un zoom. Entonces la volea ahí. Tenemos un estator. Exactamente. Y un rotor. ¿Por qué dice que va a ser verde ahí también? Un rotor grande. La gran diferencia es que el rotor del alternador sí es una sola bobina. Es una sola. Literal, una sola. Y acá atrás, ¿qué tenemos? Que me corto aquí el alternador, que me veo chico. Tenemos un colector con solamente dos anillos. Positivo y más, nada más. Con un portacarbón acá arriba, de que lo hice con el azul. Aquí lo va a hacer negro, porque aparte. Un carbón ahí, un carbón acá. Portacarbones, y todo esto llega a dos elementos, a una caja reguladora y un puente rectificador de diodo. Ah, sí, un rectificador. Puente rectificador de diodo. ¿Estamos, no? Entonces, y eso es lo que tengo. ¿Qué es lo que mide en el alternador? Cuando lo desarmo, digo ya, lo desarmé, algo pasa acá. Yo mido el puente rectificador de diodo. Los diodos son mínimo 6, máximo 9. Los diodos, ustedes toman el tester, y ustedes saben que un diodo, ¿qué es un diodo? Dejamos solo la corriente para un componente eléctrico. Pasó la profesora, justo Andrés lo dijo. Lo pasó, tío, la tele, después me reí. Pasó justo la profesora Andrés lo dijo. ¿Qué es un diodo? Lo acaban de decir por ahí. Nadie escuchó. Es un semiconductor. Y este semiconductor Tiene polaridad. ¿ah? Tiene polaridad. Tiene polaridad, ¿cierto? Y va a tener una sola vía. Exactamente, y es una sola vía. Es decir, la flecha me indica para dónde conduce y la línea me dice para dónde no. ¿Estamos, no? Entonces, yo tomo el teste y los testes tienen el símbolo de diodo. Si yo coloco el diodo en un sentido va a marcar un número, que es el número de semiconducción del diodo. Si lo pongo al lado opuesto me va a marcar 0. Si hace eso, el diodo está bueno. Si el diodo marca 0 en ambos lados, está malo. Si marca el número para ambos lados, está malo. ¿Se entiende, no? Ya. Se miden los 6 o 9 diodos. Pero fíjate, todos los diodos están conectados al mismo sentido, en una placa. Son 6, son 2 placas. No hay que estar acá agarrado así, sino que pongo uno, doy vuelta, y listo. Es rápido. No sé si alcanzamos a armar alternador hoy día, pero bueno. Profe, ¿esos diodos son para la corriente trifásica? Sí, para rectificación. Sí, reflejan la señal. No la señal, la corriente senoidal, la corriente alterna. Y luego se mide la caja portacarbones. Tiene que tener continuidad entre ellos en ciertos pins. Y eso sí, un manual. Los conectores de los anillos rozantes del colector del alternador del rotor van conectados a una bobina enorme aquí. Ahí. Esa bobina tiene que marcar continuidad entre ambos. ¿Se entiende, no? Entre ambos. Resistencia. Sí, tiene que ser muy cercana a 0. Pero ahora sí va a tener un valor, no va a ser cercano, no va a ser 0, porque esta bobina es muy grande, es mucho alambre enrollado. O sea, debe 5, 6 ohms, hasta 10 ohms. Y está bueno. Se mide de un lado al otro lado. Entre los dos anillos. Entre los dos anillos. Porque adentro hay metros de cable, metros de alambre. Pero entre el anillo rozante y el cuerpo, aislación total. ¿Estamos de acuerdo, no? Listo. Saco el estator. El estator de afuera tiene una forma con un disco así, ¿cierto? Con todas las bobinas, entre todas las bobinas aquí haciendo vuelta ahí.
Y cuando ustedes lo desarman, de repente se encuentran que tiene un cable para allá, un cable para allá y un cable para allá. ¿Esa es una bobina trifásica? No he dicho nada todavía. Cuando lo hacemos, tiene 3 cables que van conectados al puente rectificador de diodo. El estator va directo al puente rectificador. Las 3 tomas son de todas las bobinas que hay dentro, mínimo 12. Y entre todas ellas debe haber continuidad. Yo miro aquí, ahí, continuidad. Ahí, continuidad. Y ahí, continuidad. ¿Se entiende o no? Sí. Ya. Muchas veces se van a topar con que algunos estatores disculpe el dibujo burdo del estator, se van a encontrar que tiene 4 salidas, no 3, 4 salidas. Y usted va a decir, ¿va? Pero una de ellas es más grande, tiene como más alambre, que ahora aquí van 2 alambres. Cuando tengan 4 salidas, Es la conexión que es de tiene. tipo estrella. Sí. Entonces, cuando tengan 3 salidas, es igual a tipo triángulo o delta. Cuando es 4 salidas, es estrella. ¿Vamos, no? Y entre todas las puntas tiene que haber continuidad. Y aunque no lo crea, maestro, usted, aunque no lo crea, hay algunos alternadores. Con ambas. No, nunca tanto. No, mi jugada se le lleva tanto todavía. Hay unos que tienen 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y tienen 6. Y aquí muchos técnicos se equivocan. Doble triángulo. ¿Ah? Entre todas estas 3 hay continuidad, pero ninguno con los de allá. Y los de allá entre ellas sí tienen continuidad. Pero se dividen en 3 y 3. Entonces tenemos 1, 2, 3 con continuidad, pero aisladas de las otras 3. Pero las otras 3 tienen continuidad entre ellas. Eso es, como dijo el hombre, doble delta. Claro, pero igual pierde potencia, pero menos. Esto es doble delta o doble triángulo. ¿Estamos, no? Por eso son independientes entre sí. ¿Cómo funciona un alternador? Para que vayamos más o menos entendiendo. Si le hacemos una representación diagrama eléctrico, todos ustedes ya deben saber, y lo vamos a hacer delta, que esto es el estator, ¿cierto? ¿Estamos, no? El estator. Entonces vamos a usar ese ejemplo. Perdón, ese. ¿Ya? Y dijimos que el rotor es una sola bobina. Y la voy a representar así, afuera. Una vez porque se representa afuera. ¿Vamos, no? ¿Se entiende? Ya. Dijimos que el estator va conectado al puente rectificador de diodos. Mínimo 6, máximo 9, ¿cierto? Vamos a hacer un 9 a 9. Voy a hacer 6 primero, para que no se me enreden tanto. Eso. ¿Vamos, no? ¿Bien ahí? Bien ahí. ¿Cierto? Las 3 salidas a sus respectivos diodos. Una salida a 2 diodos, otra salida a 2 diodos, otra salida a 2 diodos. ¿Estamos, no? Sí. Bien ahí, ¿no? Más.
Vamos a hacer que se pierda un momento para allá. Que se pierda así como un rato. Esto que está acá, llega acá arriba y sigue de largo hasta acá. Vamos a pasar un poquito para acá arriba y lo vamos a mandar para acá. Vamos a poner 3 ahí, vamos a poner 3 ahí. Y vamos a hacer lo siguiente. 3 diodos más. 9 diodos rectificadores. Todos conectados al estator. Y el rotor ahí está. Haciendo nada. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Usted dijo que eran 6 o 9? 6 mínimo, máximo 9. Pero no pueden ser 7 u 8. No, siempre son 6 y 9. Pero me gusta decirlo así porque suena más interesante. ¿Ya? Así, ¿habrán de 7? Checa la duda, de 6.5. Entonces deja como la, así como, ¿será o no será? Ya, parece que estoy haciendo dibujos como medio mamacho y ya estoy así como La droga, bro. la droga, ¿cierto? Tiene que dejar la muchacha con los cabros. Ya, droga demasiado dura, demasiados cristales. Bien. ¿La droga usted qué preguntó? ¿Qué preguntó por la cristalización usted? ¿Por eso se busca cristalizar la droga? Quiere hacer meta. Heroína. Bien, esto, el rotor, se conecta a través del portacarbón a un elemento que ustedes conocen, siempre todos lo conocen, pero nadie sabe qué realmente hace, ni cómo lo hace, ni dónde está, y que le llamamos vulgarmente regulador de voltaje. Es decir, esto que está aquí va conectado directo al regulador de voltaje. Directo. Entonces, ¿qué es lo que alimenta? ¿Qué suena tanto? ¿Qué se perder? Ah, no. Ah, tú, está todo feo. Entonces, ¿qué tenemos acá? De aquí, arriba, ¿cierto? Se va a ir directo para acá. Te dirán, ¿el estator está conectado al rotor? Sí, al tren del regulador. Está conectado. ¿Cierto? ¿Está de acuerdo? Ya. Entonces, y aquí viene algo bien sencillo. Tenemos que aquí está un condensador, que se me olvidó dibujarlo ahí, o capacitor. Y luego tenemos nuestra nunca bien ponderada, fiel y que trabaja silenciosamente, llamado batería. De hecho, de ahí tenemos todo el sistema eléctrico automotriz. De hecho, incluso yo ni siquiera debo ponerle batería. O sea, ya con los pros sabemos que es un condensador y es una batería. ¿Cierto? Por la buena fractura, le voy a poner diodo, bobina inductora. ¿Cierto? En los diagramas que ustedes diagnostican no dice, está el dibujo nomás. Entonces, bien, ¿cómo funciona esto que está acá? De aquí, de la batería, tenemos, lo hago acá, esto que está acá es la chapa de contacto. Se va a poner chapa de contacto. Ahí está ahí. La chapita de contacto. ¿Estamos, no? Chapa de contacto. Entonces, de la chapa de contacto se llega acá y de aquí mismo sale paralelo una luz testigo que hoy en día es electrónica. Entonces, las cajas reguladoras antiguas, la gente que lo estuvo reaccionando, siempre tenían 4 terminales. Hoy en día siguen teniendo 4 terminales, pero están electrónicamente adentro. Esa luz de testigo vendría siendo La que se prende del tablero. Hoy en día es digital. Profe, esa luz igual les genera una excitación al alternador para que se cargue. Antiguamente. Ya no, ya. Antiguamente eso era así. Así era lo otro. Y tenía que pasar por la ampolleta de la corriente para que se excitara el rotor. Ahora ya no, ya se hace en paralelo. Esto es un sistema alternador súper antiguo, de hecho. Ya. Bien. El alternador hace lo siguiente. A este le voy a llamar fase 1. A este le voy a llamar fase 2.
Y este último le llamar fase 3. ¿Estamos, no? Luego eso me interesa primero que sepa cómo funciona antes de diagnosticarlo. Si no sabe cómo funciona algo, ¿cómo lo diagnostico si te va a estar mal? Entonces, el rotor es un electroimán. Y para producir inducción dentro de una bobina, según Faraday, tengo que tener un campo magnético para someterlo en un conductor y generar inducción. El problema es que es un electroimán, no es un imán permanente. ¿Y por qué es un electroimán y no es un imán permanente? Ahí lo van a saber. El problema es que el electroimán, si no está energizado, ¿genera campo magnético? No. ¿Hay inducción? No, la antena no funciona. ¿Quién es la pieza que se encarga de energizar esto que se llama circuito de preexcitación? Es la batería. Esa es la batería mientras está dando la pelea acá, dando la vida para echar a andar el motor. Es simplemente que usted dio contacto, se cierra el contacto de acá, se cierra el contacto y pasa corriente de la batería, lo hace en unidad segmentada, pasa por aquí, se mete a la caja reguladora, pasa por entre medio de la luz, ¿se entiende, no? Sale de aquí, pasa por la bobina del rotor y se va a masa. Por ende la ampolleta se enciende, porque está recibiendo positivo por acá y se va a masa, ¿se entiende, no? Pero lo que me importa es que la bobina del rotor se excitó y tiene que estar generando un campo magnético. Yo sé que aquí yo sé que está afuera, pero recuerden de que el rotor está dentro. Está dentro, o sea, el rotor está aquí, adentro. Pero el diagramante se expresa afuera. ¿Estamos de acuerdo, no? Sí. O sea que no sería pegado así como el. Que, claro, el rotor va aquí adentro del estator. Y gira adentro. Pero se representa igualmente acá afuera. ¿Ya? ¡Se excitó! Y el motor está ahí. ¿Cierto? Ya. Cuando el motor arranca, pasa lo siguiente. Se empieza a inducir en las bobinas corrientes, ¿cierto? Se induce en ambas direcciones. Porque el rotor tiene un norte-sur por cada bobina. Pasa al norte y pasa al sur. Entonces la corriente se induce en una dirección y después en otra. Claro. Pero vamos a hablar solamente de los norte. Y el sur lo van a entender por sí solo. ¿Estamos, no? Vamos a decir, bueno, nosotros, entonces, vamos a decir que la primera corriente se induce en esa dirección. Todo se va a hacer para allá. Porque se induce primero para allá, cuando pasa al norte y cuando pasa al sur se induce para allá. Va para allá, ¿se entiende, no? Listo, se encendió el auto. La corriente va por aquí, va por acá, llega a ese nodo. ¿Puede pasar para acá? No, porque el diodo no lo tiene. ¿Puede pasar para allá? Sí, pasa por aquí, llega aquí. De aquí, pasa para acá. Perdón, vamos a frenarnos aquí primero. Vamos a llegar aquí primero. Llega ahí. De ahí se mete para acá. Pasa por la chapa. Se mete por acá. ¿Se entiende, no? ¿Ya? Y apaga la luz. Y energiza esto. Pero bien, lo más importante. Pasa por acá, carga el condensador. El condensador se carga y permite pasar corriente para allá. Listo. Hace la batería. ¿Estamos, no? Sí. Luego la corriente de aquí mismo pasa por acá arriba, se mete para acá, con fuerza, llega a la caja reguladora. Sale la caja reguladora y la fase 1 ahora está energizando el rotor. Deja de ser energizado por la chapa de contacto. ¿Entendió, no? Ahora, el propio estator energiza su rotor. Entonces el campo aumenta aún más. Hace un ciclo. Exacto. Es más poderoso. Bien. Entonces la fase 1 aquí cargó el condensador, la fase 1 aquí carga la batería y la batería lo convierte en continua ahí. O sea, la batería continua cerrada. Fase 2. En esa dirección. Porque esto ya pasó para allá, ¿cierto? Sí. Llega acá arriba. ¿Puede pasar para allá? No. ¿Puede pasar para allá? Sí. Sí, pasa para acá. Llega acá. ¿Cierto?
carga el condensador, fase 1, fase 2, perdón, sale del condensador a la fase 2 a la batería. Pasa por acá arriba, se mete por aquí, baja, llega a la caja reguladora y ahora en la fase 2 que está energizando el rotor. ¿Se entiende, no? Sí. Bien. Entonces la luz testigo hace rato que está apagada, perdón, porque ya tiene positivo por ambos lados. Tiene positivo por arriba y positivo por abajo. Bien. ¿Esa luz eso le indica que está llegando corriente? Nada, que el alternador funciona. Luego, Hoy en día se uno sí. la unidad de control lo controla. ¿Existe? ¿Usted va a controlar el control? O sea, acusa si es que no carga. Sí que no carga. Pero no acusa si es que está cargando. No. Eso. Fase 3. En esa dirección. Esto ya pasó por aquí, por aquí, por acá. Llega acá, va por aquí. Llega acá arriba. ¿Puede pasar por acá? No. ¿Puede pasar por allá? Sí. Pasa por aquí. Llega acá, carga el condensador a la fase 3. Sale el condensador a la fase 3 al sistema eléctrico. Pasa por acá arriba, se mete por acá, llega acá abajo, se mete en la caja reguladora, sale de la caja reguladora, hace tiempo. Aquí energiza el rotor. ¿Estamos, no? Sí. Es decir, el alternador está generando corriente al sistema y se está autoenergizando. ¿Por qué explico esto? ¿Qué pasa si ahora la corriente va para allá con los sub? ¿Qué pasa si va para allá? Se mete por aquí, llega acá arriba, pasa para allá, no. ¿A dónde pasa? Para allá. ¿Qué onda mismo? ¿Se da cuenta o no? ¿Qué onda mismo? Mire ahora, por aquí, se mete por aquí, llega a ese punto, pasa para allá, no. Pasa para allá, sí. ¿Dónde llegó? Al mismo punto. Y por acá arriba, se mete a los mismos puntos. Fase 3, por acá arriba, llega ahí. ¿Para acá pasa? No. ¿Puede pasar para allá? Sí, es lo mismo. O sea, si analiza cuando pasa el norte o el sur, todos los positivos quedan acá y todas las masas quedan acá. Se llama rectificación. El puente rectificador de diodo. Bien. ¿Por qué soy electromagnético? Usted entenderá ahora. ¿Y cómo funciona la caja reguladora? Antigua. La caja reguladora antigua es una caja de reacción. Cuando yo estoy cargando, y esto empieza a cargarse, porque empieza a quedar más rápido, esto empieza a cargarse, la caja reguladora dice, no, mucha carga, pone una resistencia. En serie, entre la entrada positiva hacia el rotor. Esa resistencia baja la corriente que entra al rotor. Si baja la corriente, la potencia eléctrica del rotor disminuye. Si disminuye la potencia eléctrica del rotor, ¿qué pasa con la inducción? ¿Es más poderosa o menos poderosa? Menos poderosa. Y si es menos poderosa la inducción, ¿qué pasa con la tensión del sistema? Baja. Listo. Llega la noche y usted enciende las luces. La caja reguladora detecta que hay un consumo. La tensión cae. Cuando le cae, no tiene cómo darle más corriente al rotor. Porque la misma que está generando es poca. Entonces, cuando libera la resistencia, tiene que sacar corriente de la batería. Por eso entonces esa caída después recupera. Saca corriente de la batería. Permite pasar más corriente al rotor. El rotor se vuelve más poderoso. Empieza a inducir con mayor fuerza. Se usan inducciones más poderosas. Aumenta la tensión. Y ahí recupera. Quizás al nivelarse igual tiende a subir un poco y... Claro, porque la caja regular reacciona después. Apago las luces. Está induciendo muy fuerte. Se produce un alza, ¿cierto? ¿Quién absorbe el alza? La batería. La batería se comporta como un condensador, por eso es importante que siempre esté en buen estado. Recibe esa alza de tensión y no daña el sistema eléctrico. Listo, se produce el alza. ¿Qué es lo que hace la caja regular? Pone la resistencia. Baja la potencia del rotor, baja la potencia del alternador. ¿Se entiende, no? Sí. Bien. ¿Cómo funcionan estos autos que están acá? Este auto que está acá, la caja reguladora ya no es reaccionaria, sino que entra nuestra fiel amiga,
que todos amamos, ¿cierto? Porque es lo mejor que hemos creado en la vida. Nuestra famosa, la voy a poner con verde, la Powertrain Control Mode, ¿cierto? Y nuestra Powertrain Control Mode tiene un sensor de tensión que va conectado a la masa de la batería. Y el positivo lo recibe desde el alternador. Y con eso va monitoreando. Entonces la PCM controla la caja regulada. Es decir, la caja regulada al día de hoy no regula por sí sola, sino que tiene un microcontrolador que se comunica a través del protocolo CAN con la Powertrain Control Mode. ¿Qué protocolo CAN es, profe? Del que tenga el auto. El protocolo, sí, pues el protocolo de fábrica del auto. Tenemos, no sé, puede ser ISO 9000, tenemos, si es americano, J1850, si es europeo, están los ISO 9000, los ISO 13000, depende del protocolo de comunicación que tenga el vehículo. Por eso digo, si estos coreanos ocupan el protocolo, no ocupan el JWD, ocupan protocolos estándares. Entonces, PCM, Powertrain Control Mode, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace hoy en día? Hoy en día, chiquillos, por factor humano, el auto sigue teniendo relojitos. Por factor humano, usted señaliza todavía con el telecomando. Pero eso hoy en día no es un contacto que cierra. Ya no llega corriente ahí, no llega electricidad. ¿Por qué hoy en día un telecomando de los años 70, 80, 90, en su época valían 25, 30 mil pesos? Se ha hecho un telecomando de este Hyundai vale 300 mil pesos. Porque ese telecomando usted lo saca y usted saca un enchufe pequeño que va conectado. Y es un protocolo CAN. Y ese telecomando es una unidad de control. ¿Por qué es una unidad de control? Yo le voy a explicar por qué. Porque hoy en día, si yo enciendo las luces, la PCM está conectada a muchas unidades, pero principalmente para el alternador se comunica por protocolo CAN con la Body Module Unit, BMU. La Body Module Unit controla alzavidrios, telecomando, luces, todo lo que tenga que ver con el cuerpo del vehículo. ¿Estamos, no? Sí. Cuando usted mueve la perilla para encender las luces, el telecomando, que ahora es una unidad de control, no es electricidad, le mandan información por protocolo CAN a la BMU, que vamos a encender las luces. La BMU envía un dato a la caja de relé. ¿Para qué? Para encender las luces. Pero al mismo tiempo le envía un dato a la PCM de que las luces se van a encender. Entonces la unidad ya sabe que las luces se van a encender. ¿Por qué? Porque el telecomando ahora es electrónico. Giro el telecomando va a encender las luces, le manda un dato a la BMU por protocolo CAN. El protocolo CAN envía para través de la BMU un dato a la Relay Box para que las luces se enciendan, pero antes de ejecutar eso necesita respuesta de la PCM. Esto es una fracción de segundo. La PCM, cuando recibe información de la BMU de que ya se van a encender las luces, actúa sobre la caja reguladora. Y cuando se encienden las luces, la caja reguladora ya está preparando el alternador para encender las luces. Entonces usted enciende las luces y el voltaje sube con las luces. Si yo las apago y no estoy consumiendo nada, la PCM empieza a bajar el alternador. Y este motor andando puede estar básicamente en 12.7, 12.4, 12.5. Utiliza el alternador tamaño. Porque si la unidad de control, cuando detecta que nada está consumiendo la batería, la mantiene. No la sobrecarga como el sistema antiguo. La mantiene. Si yo enciendo un consumo que aumenta la potencia del circuito, que es lo que hago yo, ahí aumento la potencia en el alternador. Pero la aumento en conjunto con lo que yo activé. Si se enciende el electroventilador, la PCM controla el electroventilador. ¿Cierto? La PCM la controla directamente a través de ¿qué? De la caja de relé. También hay comunicación entre ellas con eso, ¿cierto?
Cuando la PCM a través de los sensores de temperatura va a encender el preventilador, ¿qué es lo que va a ocurrir? La PCM prepara la caja del alternador y se va a encender algo de alto consumo. Así funciona hoy en día, chiquillos. Ese es el diagnóstico hoy en día, díganme. ¿Aplica para el mismo procedimiento para el T4 y el T6? Todo. Todo lo que tenemos hoy en día. Máster. Todo lo que está aquí es esto. Mecánico. Lo que cambió es la caja reguladora. La caja reguladora ahora ya no va a conectar con un cable eléctrico ni nada, sino que va a conectar directo a la PCM. Y la PCM tiene un sensor de monitoreo de la batería. Es más, los viejos estandartes desconectaban un bono de la batería. Si el motor se apagaba, el alternador estaba malo. Si el auto seguía funcionando, el alternador estaba bueno porque tomaba el control del vehículo. Estos autos, si yo conecto la batería, el motor se apaga. Porque la batería funciona como un condensador. Si la unidad detecta que se abrió el circuito, la PC inmediatamente manda la instrucción, como hoy en día ya no hay llave, es por control, ¿cierto? Sí. Incluso este auto que tenga llave, es con chip de inmovilizador, inmediatamente manda a apagar el motor. Para evitar la alza de tensión. Entonces, si yo mido tensión para diagnosticar en este auto y no sé que es de pulso variable, yo voy a creer que está mal. Voy a ver la pregunta del millón. ¿Cómo yo sé que es de pulso variable? Viene al taller suyo. El cliente jamás se ha quejado que se ha quedado sin batería. Jamás se ha quejado. Usted lo enciende, lo prueba y dice, uy, bonito, no hay testigo prendido de batería, la luz alumbra bien, y por esas cosas le ocurre a mí la batería. Y marca 12.5. Dice, está mal, no, está cargando 12.5. Y usted la enciende y ahí recién eleva la tensión. ¿Se entiende, no? Y uno dice, entonces no es por caja reguladora electrónica. Ojo, la caja reguladora que le expliqué antes de meter la unidad de control era electrónica, era con transistores, era electrónica, pero reaccionaba a un valor, porque la caja reguladora no sabía lo que yo iba a encender, sino que reaccionaba cuando yo lo encendía y regulaba la tensión. Reaccionaba, acá no, acá yo me predispongo con el sistema CAN. Yo me predispongo. Cuando son vehículos con sistema de estabilizador. Batería AGM partiendo por el principio de todo. ¿Pero lo único que cambia es la batería? La batería. O sea, todo el sistema de carga Es igual. ¿Y lo que es un motor de partida? Y el motor de partida es más robusto para soportar mayor cantidad de arranque. Y la batería, sobre todo, batería AGM en ciclo profundo. Profe, el informe negativo de la batería, luego trae un sensor. ¿Cuál es la razón? ¿Pero qué función cumple ese sensor? Detectar la batería, el cierre masa, porque el positivo lo detecta a través del rumor de voltaje. De ahí saca la señal positiva, sabe que está conectado al positivo. ¿Dónde saca la masa? No va a masa, necesita un dato duro, un dato seguro. No lo saca del borde. Porque si yo lo desconecto, si voy a masa la carrocería, no mismo sé, porque la carrocería va a proteger la masa. No, pues voy al borde de la batería. En caso de que ese sensor se eche a perder, El vehículo se apaga. y no va a dar arranque. No. Pero sí te da un testigo. Pero hay vehículos que yo he visto que a veces no tienen igual dan arranque, pero dejan un código. Dejan un código. Depende mucho de la marca, pero hay unos que no colocan el sensor o no dan. A ver, no. Hay unos que se programan sin la modalidad de fallo que se apague, sino que la programación de la control que la modalidad de fallo sea simplemente, ¿sabes qué? Código de fallo, un P025. O sea, estoy inventando. O incluso puede ser de fábrica, como no está ligado a gases contaminantes, y de acuerdo a la SAE, dice que solamente los protocolos, los códigos DTC son aquellos que están estandarizados, son aquellos que tienen que ver con el uso, manejo y control de gases contaminantes. En este caso, como es un control de electricidad, no tiene que ver con el uso, manejo y control de gases contaminantes, puede colocar un código que quiera, un PA24B. De exclusión de marca, porque no tiene que ver con los gases contaminantes, entonces no tiene que cumplir con la regla SAE. Y eso también tiene que ver, está en el diagnóstico. Otro dato que lo diagnóstico. La mayoría. Alternado. Profe, igual todos los módulos tienen una masa directa a la batería, ¿no? Las unidades de control generalmente hacen masa con la carrocería, no todos tienen un directo a la batería. Este en específico, la unidad en sí, la unidad para trabajar hace masa generalmente en la carrocería, masa. Pero tiene un sensor que va en la batería negativa, pero para este sistema. ¿Se
¿Entiendes, no? Esta rectificación que está acá, todo lo que está acá, pasa por varias etapas, para que se volvamos un poquito atrás. Cuando yo genero electricidad, la fase 1 era así, po. Pasaba para allá, para acá, para allá, para acá, ¿cierto? Sí. ¿Estamos, no? Corriente alterna. La fase 2 para allá, para acá, ¿cierto? Con 120 grados de diferencia. ¿Estamos, no? Sí. Y la fase 3 para allá, para acá, ahí. 120 grados de diferencia más. ¿Estamos, no? Corriente alterna.